Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Cuando los creyentes escuchan hablar de los temas de Apocalipsis, por ejemplo, como este texto que acabamos de escuchar, casi siempre se hacen preguntas como ¿quién es la estrella? ¿Quién es el abismo? ¿O qué es el abismo? ¿Son estas langostas helicópteros, demonios o ejércitos? ¿Quién es Abadón? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y durante muchos años este pasaje ha sido utilizado para alimentar la curiosidad sobre los acontecimientos del fin del mundo. Algunos, por ejemplo, han dicho, yo mismo los he escuchado, que las langostas son helicópteros Black Hawk de guerra. Otros han dicho que son la representación de armas modernas que Juan no podía comprender. Otros dicen que son invasiones militares futuras. Y como resultado, la atención se ha concentrado en descifrar los símbolos, pero muchas veces se ha perdido el mensaje que Juan quería comunicar a las iglesias. Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos antes de comenzar. ¿Qué quería Juan que entendieran los creyentes del primer siglo cuando escucharan esta visión? Porque el libro de Apocalipsis, y ese es uno de los primeros parámetros para poder interpretar correctamente el libro, fue escrito inicialmente para esa audiencia del primer siglo. Ellos no conocían helicópteros, ellos no sabían de misiles ni de tecnología moderna. Sin embargo, ellos debían encontrar en este libro consuelo, esperanza y un llamado a perseverar. Si nuestra interpretación del texto depende de los acontecimientos del siglo XXI, difícilmente entonces este texto ha servido para eso ante aquellas iglesias perseguidas a lo largo de los siglos. Ahora recordemos lo que estuvimos estudiando el domingo anterior. Las 7 trompetas forman parte de una serie de juicios con los que Dios advierte al mundo antes del juicio final. Es como cuando uno le dice a alguien, no vaya por ahí porque se va a caer y se va a pegar. Y uno le advierte hartas veces a la persona, no vaya por ahí, y al final la persona va por ahí. ¿Y qué creen que le pasa a la persona? Se cae. ¿Y qué le da a uno ganas de decirle a esa persona? Esas son las trompetas. Es Dios advirtiéndonos, es Dios advirtiendo al mundo lo que va a pasar si se sigue por ese camino. Y lo que va a pasar si se sigue por ese camino es que va a haber condenación eterna, pero Dios lo va a enseñar a través de cada uno de los ámbitos que cada una de estas trompetas tienen que anunciar y advertir. Y hasta este punto del libro, las primeras 4 trompetas habían afectado la creación, eso lo vimos la última ocasión. Habíamos visto cómo las 4 primeras trompetas hablan de la tierra, el mar, los ríos y los cielos. Pero al llegar la 5ta trompeta, el juicio se dirige directamente al ser humano. Un poquito más. Ahí, gracias. Ese es el cambio que vamos a tener en la 5ta trompeta. Entonces, después de pasar a todas las catástrofes, a todas las crisis que pudimos analizar, que son una prueba, que son una advertencia del juicio final que va a venir para todos aquellos que confían en la tierra y sus frutos, a los que confían en el mar y la provisión y la mercancía y el comercio y todas estas cosas que al final no van a tener nada. Asimismo, al llegar a la 5ta trompeta, ya el juicio no nos va a hablar de la tierra que un día va a ser redimida, sino nos va a hablar particularmente del ser humano. Y aquí quisiera que todos pensáramos un momento en el mundo que nos rodea, especialmente en el mundo actual, el contemporáneo. Porque, por ejemplo, piensen en Colombia. Lo que durante siglos fue considerado pecado, incluso en el mundo, entre los incrédulos, hoy es celebrado. Hoy incluso vemos que hay meses que celebran el pecado. Lo que Dios llama bueno en este mundo muchas veces es rechazado. Lo que la escritura condena a la cultura que hace, lo presenta como libertad. Y vemos crecer la violencia,
vemos crecer las adicciones, especialmente la inmoralidad, la idolatría del dinero, el desprecio de la vida, hay confusión moral y todo esto nos hace preguntarnos a veces, ¿dónde está Dios? A veces el mismo incrédulo se hace esta pregunta y nosotros también. Si Dios está, ¿dónde está? ¿Por qué permite todas esas cosas? Y esas preguntas las hago porque probablemente son las preguntas que los hermanos del primer siglo se hacían cuando veían, por ejemplo, el poder de Roma expandirse, la persecución a los hermanos, a las familias, incluso la idolatría que dominaba el imperio. Y esas preguntas son respondidas por la quinta trompeta. Juan nos enseña a través de la quinta trompeta, y ese es el punto al que yo quiero que lleguemos. Juan nos enseña que el mayor juicio de Dios no siempre consiste en enviar una catástrofe del cielo. Es decir, el mayor juicio de Dios no fue el diluvio, el mayor juicio de Dios no fue el fuego que cayó contra Sodoma y Gomorra, sino que el mayor juicio de Dios es cuando Dios entrega a los hombres al reino que ellos mismos han escogido. El mayor juicio es cuando Dios entrega a los hombres a lo que ellos quieren, a lo que ellos mismos han escogido. Y la idea central de este pasaje es la siguiente. Cuando una sociedad persiste en rechazar a Dios, Él, como acto de juicio, la entrega al poder engañoso y destructor del reino de las tinieblas. Pero al mismo tiempo, preserva soberanamente a todos aquellos que pertenecen al Cordero. Y eso nos lleva entonces a el primer movimiento o el primer momento que hace esta visión y lo encontramos en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero he titulado este sermón La quinta trompeta, cuando Dios entrega a los hombres al reino de las tinieblas, porque es de lo que nos va a hablar esta quinta trompeta. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 9 y vamos a ir viéndolo por partes porque sé que hay muchas cosas que decir acá, pero voy a tratar de que podamos ver lo más importante. Versículo 1 y 2 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó o que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Al sonar entonces la quinta trompeta hay un cambio. El juicio ya no recae principalmente sobre el mundo físico, sino sobre la humanidad misma. Y Dios no está enviando ni un terremoto ni una plaga natural, sino que está permitiendo una intensificación de la oscuridad espiritual. Y lo primero que Juan quiere que aprendamos y lo que él nos quiere enseñar es que incluso este juicio permanece bajo el gobierno soberano de Dios. Miren, por ejemplo, el verso 1 dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, lo primero que llama la atención entonces en ese texto, ¿qué es? La estrella. Las estrellas en Apocalipsis y en las Escrituras a menudo representan a seres angelicales. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vemos como las 7 estrellas que tenía en su diestra el Señor son 7 ángeles. Hay una relación de la forma de las palabras allí, pero por eso la mayoría de los intérpretes entiende que aquí no se trata de un astro literal, sino de un ser espiritual. Incluso en Job capítulo 37 encontramos cómo las estrellas del alba se regocijaban con la creación que Dios estaba desarrollando de manera física. Y allí estrellas también hace referencia a los ángeles. Entonces, ¿quién es la estrella? Existen dos interpretaciones principales. La primera sostiene que la estrella representa un ángel santo enviado por Dios para ejecutar este juicio. Y el argumento principal es que recibe una autoridad delegada, se le dio la llave, dice el texto, algo que armoniza con la función de los ángeles en Apocalipsis. Pero la segunda, que es la que yo creo que el texto está haciendo referencia, es que esa estrella representa a Satanás, apoyándose, por ejemplo, en textos como los siguientes. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías
capítulo 14, verso 12. Dice el texto: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es una descripción de lo que le pasa a Satanás antes de ser Satanás, cuando era un ángel creado por el Señor, cuando era un querubín creado por el Señor, pero que a causa de lo que él era, empieza a corromperse y en su corazón empieza a pensar estas cosas. Pero noten cómo el lenguaje nos habla de lucero, cómo nos habla incluso de las estrellas de Dios, pero está haciendo referencia a todos esos seres angelicales, pero como el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo? Ahora piensen en Apocalipsis capítulo 9, cuando dice, y vi una estrella que cayó del cielo. El lenguaje es muy similar. Pero hay otro texto que está en Lucas, vamos allí, capítulo 10. Lucas capítulo 10. En la misión de los 70, cuando ellos vuelven en el versículo 17, Lucas 10, verso 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Incluso nos sirve leer el verso 19 para ir adelantando lo de los escorpiones. Miren lo que dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este texto tiene mucho que ver con Apocalipsis capítulo 9. Y esos dos versículos, Isaías y Lucas, nos muestran que la estrella representa a Satanás, donde la caída de Satanás es descrita con la imagen de una estrella que cae del cielo. Entonces, vamos dándonos una idea de a qué refiere la quinta trompeta, qué nos quiere enseñar. Pero el centro del versículo no está en la identidad de la estrella, sino en la siguiente expresión. Volvamos a Apocalipsis 9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y lo importante de este texto es lo siguiente, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y ese pequeño verbo se le dio, cambia todo porque la autoridad no surge de esta estrella, sino es una autoridad que le es concedida, se le dio. Y en la escritura, esto se suele conocer como un pasivo divino, es decir, es Dios, es quien concede la acción sin ser mencionado directamente. ¿Quién le va a dar la llave a esta estrella? Dios. Es decir, la estrella no actúa por iniciativa propia. Se ejecuta un permiso divino y esta verdad aparece repetida una y otra vez en las escrituras. Recuerden, por ejemplo, Job, capítulo 1 y capítulo 2, donde Satanás no puede tocar a Job sin la autorización del Señor. Y cada ataque que hace Satanás a Job ocurre dentro de los límites establecidos por Dios. En Lucas, capítulo 22, verso 31, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces observen el lenguaje, Satanás pide, Satanás no toma, él no actúa
autónomamente, él debe recibir permiso. Y la misma realidad encontramos aquí, porque en Apocalipsis capítulo 1 ya se nos había dicho quién es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y quién es ese? Cristo. Él es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y cuando Apocalipsis 9 dice, vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo, lo que nos está enseñando es eso, que el reino de las tinieblas, que Satanás mismo nunca opera independientemente del gobierno de Dios. Eso es lo primero que estamos aprendiendo allí. Y esa verdad debe ser de consuelo para la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos veían crecer el poder de Roma. Ellos veían cómo crecía la idolatría, cómo crecía la inmoralidad, cómo crecía la persecución y humanamente parecía que el mal avanzaba sin control. Pero Apocalipsis les está diciendo de primera mano con la quinta trompeta, no, el mal nunca ha escapado del gobierno del Señor. Y la misma verdad necesita la iglesia escucharla hoy. Vivimos en una era donde la mentira parece multiplicarse, donde la verdad bíblica es rechazada y donde el pecado es celebrado públicamente y es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? Y esta exactamente lo que responde esta trompeta es que Él está exactamente donde siempre ha estado, sentado en su trono, gobernando incluso aquello que parece más caótico y más oscuro, como es el reino de las tinieblas. Y eso nos lleva a algo más que el texto nos enseña en el versículo número 2. Miren Apocalipsis 9:2. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Después de recibir la llave, la estrella, ¿qué es lo que hace? Abrir el pozo del abismo. ¿Y qué es el abismo? Entonces la palabra en el griego abisos significa profundidad insondable. Viene de dos palabras, asin y visos, fondo. Entonces cuando habla del abismo está hablando de algo sin fondo, algo de una profundidad insondable. En el Antiguo Testamento, la idea de profundidad es asociada con el caos sobre el cual, por ejemplo, Dios reina. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de las profundidades. Y sin embargo, Dios está reinando allí porque el Espíritu de Dios está ahí. Y en el Nuevo Testamento, el término adquiere un sentido más específico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 31, los demonios suplican a Jesús que no los envíe al abismo. Ellos reconocen ese lugar como una esfera de confinamiento bajo el juicio de Dios. En Apocalipsis 11 y en el capítulo 17, la bestia asciende del abismo, indicando que su poder tiene un origen demoníaco. En Apocalipsis 20, por ejemplo, Satanás es encerrado allí temporalmente antes del juicio final. Y todo eso nos lleva a una conclusión. El abismo no es el lago de fuego, porque el lago de fuego corresponde al castigo definitivo. Tampoco es simplemente la tierra donde está Satanás y sus demonios. Más bien representa el ámbito donde Dios mantiene restringido el poder del reino demoníaco. Es decir, Él los mantiene restringidos. ¿Y cómo los mantiene restringidos? En el abismo. Pero el abismo no es algo literal en el contexto, sino es ese ámbito en donde Dios está soberanamente restringiéndolos. Y a veces suele surgir aquí una dificultad, porque Pedro, en 2 de Pedro 2:4, habla de ángeles entregados a un lugar llamado el Tártaro. Y Judas menciona ángeles guardados en prisiones eternas en Judas versículo 6. Y los evangelios muestran a los demonios actuando libremente. Entonces, ¿dónde están al final los demonios? ¿En un lugar encerrados o están en la tierra? Y la explicación más coherente es distinguir entre un grupo particular de ángeles caídos reservados para el juicio, que probablemente son los que hacen referencia a Génesis 6, y otros espíritus malignos que continúan actuando bajo la soberanía de Dios. Y Apocalipsis pretende mostrar
que incluso el reino demoníaco está completamente sujeto a la autoridad de Dios. Ese es el punto con lo que el Señor está diciendo aquí. Y esta escena destruye dos errores. El primero es el dualismo, como si Dios y Satanás fueran dos poderes equivalentes luchando por el control del universo. Satanás no posee autoridad independiente. La Biblia nunca presenta esa idea. Él actúa únicamente dentro de los límites fijados por Dios. Y eso es algo que yo quiero que entiendan en esta mañana ustedes también, mis hermanos. Porque a veces la forma en la que hablamos de Satanás, la forma en la que reaccionamos de Satanás es como si Satanás tuviera el mismo poder de Dios y como si fueran dos poderes equivalentes, y eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la filosofía griega enseña, pero eso no es lo que la Biblia enseña, y a veces nosotros no nos damos cuenta de que actuamos así porque tememos tanto a Satanás, tememos tanto a que sean las 3:15 de la mañana y que precisamente nos levantemos en ese momento como si él tuviera tanto poder como el que tiene nuestro Señor. Y el segundo error es el temor descontrolado no solamente a Satanás, sino al mundo demoníaco, porque Cristo mismo declaró: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, y las llaves nunca han estado en manos del diablo, sino que siempre han pertenecido al Rey de Reyes y y Señor de Señores. Por eso el creyente no vive obsesionado con el poder de Satanás, aunque muchos tristemente y erróneamente e ignorantemente lo hacen, sino que viven descansando en la autoridad de Cristo. Y eso es lo que el texto está tratando de enseñarles a los cristianos del primer siglo, y es que todo está controlado por Dios. Y si todo está controlado por Dios, ¿por qué sus hijos van a temer? ¿Por qué sus hijos se van a cobardar cuando vean cosas del mundo demoníaco? ¿Por qué sus hijos tienen que temer si ellos están sellados? Si ellos, como decía Lucas, nada les va a pasar, nada les va a hacer daño. Muy bien. Pero el versículo 2 nos habla de algo más, el humo que sale de ese abismo. Y es que el juicio de esta trompeta, que es parcial, que es una advertencia, comienza con el oscurecimiento espiritual. Eso es lo que significa ese humo. Dice el texto: y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire. Miren cómo lo dice acá. Dice: y abrió el versículo 2, 9:2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo no debe entenderse como un fenómeno meteorológico, porque en el lenguaje simbólico de Apocalipsis representa la expansión de las tinieblas espirituales. En toda la escritura, la luz, ¿qué simboliza? La luz simboliza la verdad. La luz simboliza revelación. La luz simboliza la presencia de Dios. Y lo contrario son las tinieblas. Y las tinieblas representan el error, el engaño, la rebelión. Y este humo, por tanto, indica que el juicio comienza afectando la capacidad del hombre para ver la realidad conforme a Dios. Juan construye esta imagen a partir de varias escenas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo es uno de los principales referentes de Juan al hablar de las trompetas. Y recuerden el Éxodo, ¿qué pasó? Había un hombre que era el faraón, y Dios le había dicho a Moisés: dile al faraón que deje ir a mi pueblo, o si no, voy a tomar su primogénito, porque si tiene a mi primogénito, yo le voy a quitar su primogénito. Y entonces Moisés llega al faraón y le dice: faraón, deja ir al pueblo de Dios para que adore al Señor. ¿Y qué dice el faraón? No. Y el Señor dice: ok, voy a juzgar a sus dioses y voy a enviarles plagas a sus dioses para que se den cuenta quién es el verdadero Dios, pero aún no va a morir el primogénito, aún no va a haber destrucción total. Adviértele nuevamente. Y viene una y otra vez. ¿Y cuántas son las plagas que aparecen ahí en Egipto? 10. Ahora, por ejemplo, en Éxodo capítulo 10, acompáñenme en un momento, encontramos la octava plaga y la novena plaga antes del juicio final del primogénito. Éxodo capítulo 10, versículo 1, ahí tal vez ustedes tienen un título en sus Biblias. En la mía dice la plaga de langostas.
Y eso nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver posteriormente. Pero en el versículo 21 también encontramos otra plaga. ¿Cómo se llama en sus Biblias ahí? La plaga de tinieblas. Miren entonces cómo estas dos están relacionadas. Versículo 14 y versículo 15 dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Ahora, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Ahora, esos dos textos en su conjunto, que literalmente estaba ocurriendo esas plagas en Egipto, es decir, allí sí eran, eran unos insectos literales que iban a devorar absolutamente todo, era un humo literal que había aparecido para oscurecer absolutamente todo, están juzgando a esa nación porque no querían dejar liberar al pueblo de Dios, que eran los israelitas. Pero ese evento va a marcar un desarrollo teológico a lo largo de las escrituras. Vayan conmigo a este texto también para que lo puedan leer conmigo en Joel. Vamos al profeta Joel. Y bueno, está entre los profetas menores. Joel capítulo 2. Yo los espero. Ahora, Joel le va a hablar entonces y va a dar un juicio contra la misma nación. Y lo que encontramos allí es lo mismo. Miren, por ejemplo, antes de ir a Joel 2, Joel 1, versículo 4. Miren, el juicio a los moradores de la tierra dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, ahí está trayendo a memoria las plagas. Ahí no se ve tan claro todavía, pero ahora miren Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, cómo se conecta con las plagas y cómo se conecta con lo que Juan está diciéndonos en Apocalipsis 9. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Verso 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Miren cómo utiliza el mismo lenguaje. Ahora, verso 4. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, etcétera. Esto es un juicio para la nación a través de un ejército que está siendo representado por esas langostas. En Éxodo encontramos langostas literales. En Joel encontramos un juicio que utiliza el mismo lenguaje, pero de un ejército que iba a venir a destruir. Algunos dicen que podría ser el ejército asirio o el babilónico, la destrucción de la nación. Pero ahora vamos a Apocalipsis y Apocalipsis nos está revelando algo mayor y algo más intenso. Ya no son insectos, ya no es un ejército humano, sino es un poder espiritual. Porque la lucha en el nuevo pacto no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, que todo esto nos está llevando a algo mayor y Juan reúne todas estas imágenes para comunicar que el problema principal no es la oscuridad física, es la oscuridad moral y espiritual. Por eso Juan en los evangelios escribe, la luz vino al mundo y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz. Acompáñenme a otro texto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y así vamos a ir entendiendo lo que la quinta trompeta nos tiene que decir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 11. Por esto Dios, dice Pablo, les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, tengo más textos, el tiempo no alcanza, pero por lo menos cojan todo esto y reúnanlo en Apocalipsis 9, porque Apocalipsis 9 reúne todas estas enseñanzas en una sola imagen. El humo simboliza la expansión del engaño cuando Dios entrega judicialmente a una sociedad que ha rechazado persistentemente su revelación, como le pasó a Faraón. Faraón se endureció y ¿qué hizo Dios con él? Lo endureció más. Y cada vez Faraón fue más ciego y más ciego hasta que llegó su destrucción total, siendo ahogado allá en el Mar Rojo, ¿no? Destruido con todo su ejército. Asimismo, lo que el Señor está enseñando es que en el tiempo del primer siglo, la sociedad está tan corrompida, amando las tinieblas más que la luz, que Dios les concede lo que ellos quieren. Y es que sigan amando las tinieblas, pero lo que no saben es que esas tinieblas son una autodestrucción para ellos y cada vez se van a destruir más y más y más. Y vivimos también en una época donde muchas personas llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. La verdad es sustituida por opiniones, la moral es sustituida por preferencias pecaminosas y desde una perspectiva meramente humana, esto parece un simple cambio cultural, como lo dicen hoy. Pero Juan también nos está invitando a ver más profundamente qué es lo que está pasando. Y es que cuando una sociedad persiste en rechazar la verdad de Dios, el juicio comienza con el oscurecimiento del entendimiento. Y el problema no es solamente que el hombre peque, es que llega a perder la capacidad de reconocer que está pecando y ese es uno de los juicios más severos que puede experimentar el mundo. Hasta aquí entonces Juan nos ha mostrado el escenario del juicio. La llave ha sido entregada, el abismo ha sido abierto, el humo ha oscurecido el mundo. Ahora, de ese humo emerge un ejército que en la descripción que Juan hace es aterrador. Pero su misión no será destruir la creación como en la plaga se destruyó. Su misión será atormentar a aquellos que han rechazado el señorío de Cristo. Así que el juicio se hace todavía más personal y más profundo. Y quiero que pasemos a un segundo momento de este texto. Entonces, el primer momento, que era el que estábamos revisando, nos enseña que Dios está en control y que Dios soberanamente retira su restricción espiritual y permite un juicio espiritual. Pero ahora, en segundo lugar, vamos a considerar que Dios entrega a los rebeldes al poder destructor del reino de Satanás. Y es lo que encontramos desde el versículo 3 en Apocalipsis 9, volvamos allí. Apocalipsis 9, versículo 3 hasta el versículo 10. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado
No que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hoy tenemos la inteligencia artificial. Y yo puse todo eso en la inteligencia artificial y le dije, ¿cómo se vería eso? Y sacó una cosa terrible, terrorífica, realmente. Ahora, una vez abierto el abismo, del humo sale un ejército, no de hombres, no de animales, sino de criaturas que desafían toda descripción natural. Juan intenta describirlas usando expresiones, y ustedes lo notaron en la lectura, como los siguientes: semejante a, como, parecía. Es decir, literalmente él no estaba viendo langostas, sino él está tratando de escribir con lo que él entiende y conoce lo que está viendo. Es decir, él mismo reconoce que está viendo una realidad espiritual para la cual el lenguaje humano resulta insuficiente. Y está utilizando imágenes para describir la actividad organizada de un ejército que, les adelanto, es el reino de las tinieblas. Ahora, del verso 3 al verso 6, vemos langostas, y las langostas representan el poder organizado del reino demoníaco. Lo primero que Juan dice es: del humo salieron langostas sobre la tierra. Inmediatamente un judío del primer siglo recordaría dos grandes pasajes del Antiguo Testamento. Éxodo 10, que ya lo vimos, la octava plaga fue una invasión ¿de qué? De langostas. Aquellas langostas destruyeron toda la vegetación de Egipto y representaban el juicio de Dios contra Faraón. Y Juan toma esa imagen, pero introduce diferencias. Porque las langostas de Egipto destruyeron los árboles, estas no pueden tocarlos. Las primeras afectaban las cosechas, estas atacan solamente a las personas, dice el texto, que no tienen el sello de Dios. Ya desde el comienzo, Juan nos está diciendo que no debemos pensar en insectos literales. Y el segundo trasfondo ya lo leímos también, está en Joel capítulo 1 y capítulo 2, y este es probablemente el trasfondo principal del capítulo. Joel habla de langostas. Y en este capítulo, en el capítulo 1, verso 4 de Joel, la plaga de langosta representa un juicio histórico de Dios sobre Judá, llamando al pueblo al arrepentimiento. Lo que había sido un juicio para sus enemigos, ahora termina siendo un juicio para ellos, porque ellos se habían convertido en los enemigos de Dios, siendo idólatras, siendo rebeldes, siendo fornicarios, siendo infieles al Señor. Y en Joel capítulo 2, las langostas ya no se presentan solo como insectos, sino como un ejército organizado. Como aspecto de caballo será su aspecto, y como gente de a caballo correrán, dice Joel 2:4. Y Juan reúne esas imágenes, y mientras en Egipto era una plaga, en Judá era un ejército, en Apocalipsis, en el mundo hay una invasión espiritual. Una invasión que sale y se descontrola sobre toda la tierra. ¿Y qué representan? Entonces no representan helicópteros, hermanos. No representan tanques. No representan armas modernas. No representan ni siquiera un ejército humano, ni de Rusia, ni de ninguna parte. Representan el poder organizado del reino demoníaco actuando bajo el permiso soberano de Dios. Ese es el juicio de advertencia. Y la iglesia del primer siglo veía ese enorme poder de Roma, veía todo lo que pasaba, hermanos, porque no es un secreto, incluso cuando llega el Señor Jesucristo a Palestina, que hay demonios por todos lados, que hay posesiones por todos lados, que hay brujería, que hay adivinación, que hay absolutamente de todo. Y la iglesia del primer siglo veía todo eso, veía cómo los romanos hacían sacrificios aberrantes a sus propios dioses, cómo habían lugares especiales para la abominación dentro de sus ciudades. Pero Juan les muestra que detrás del poder visible de Roma existe otro reino invisible, y ese reino está llevando a los hombres hacia su propia destrucción. Y hoy sucede exactamente igual.
Vivimos en una cultura que piensa que el problema es solamente político, es solamente económico o es educativo y que si corregimos esos problemas todo va a estar bien, pero la escritura dice que existe una dimensión espiritual mucho más profunda en todas estas cosas. Ahora, del verso 7 al verso 10, no creo que Juan quisiera darnos un significado independiente de cada detalle, sino que más bien todos esos detalles forman un retrato completo y podemos agruparlos para analizarlos. Lo primero que nos dice de ese ejército, de esa infestación, es que son un ejército irresistible. Son caballos preparados para la guerra, tienen coronas, corazas de hierro, ruido ensordecedor, todo eso que comunica, fuerza, disciplina, organización. Satanás no trabaja improvisado, hermanos. Los demonios tampoco lo hacen. Pablo habla de sus maquinaciones. El pecado a veces parece caótico e incontrolable, pero el reino del mal tiene una estrategia, es lo que nos está diciendo Juan. Pero también son un ejército inteligente. Eso es lo que significa que tengan rostro como de hombre, comunican, tienen un lenguaje. El engaño nunca es completamente irracional. Hay un plan. Las herejías, las ideologías, las falsas religiones siempre parecen razonables porque Pablo nos advirtió de esto. Dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero también son un ejército seductor. Son atractivos, cabello como de mujer. No creo que el punto sea que estos seres sean femeninos, sino más bien esté hablando de la seducción. El pecado nunca se presenta mostrando sus consecuencias. El pecado siempre promete libertad, promete placer, siempre promete realización. La tentación siempre comienza siendo atractiva, seductora, pero también nos dice que es un ejército destructor, porque tiene dientes como de león, tienen colas de escorpión, tienen poder para atormentar. Y aquí aparece la verdadera naturaleza del pecado. El pecado promete vida, pero produce muerte. El pecado promete libertad, pero produce esclavitud. El pecado promete felicidad, pero produce desesperación. Y este siempre ha sido el reino de Satanás. Nuestro Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. La Biblia dice, el reino de la oscuridad siempre termina destruyendo aquello que promete satisfacer. Por eso, piensen en lo siguiente, ninguna adicción satisface. Más alcohol, más sustancias y al final, ¿qué termina haciendo en estas personas? Destrucción. Si alguien ha tenido relación con un adicto, incluso cuando muchos éramos jóvenes y fuimos tentados en los colegios o en diferentes lugares a probar sustancias y demás, ¿qué nos prometían al probarlas? Libertad. Eso es lo que prometen hoy, ¿no? Libertad. Puedes viajar y disfrutar de todas las cosas en tu viaje psicodélico mientras fumas esto o tomas aquello. Pero al final eso genera dependencia y destrucción. El alcohol destruye la vida de la persona. Adicciones como la pornografía, que nunca llenan el corazón, como la avaricia, que nunca dice es suficiente, sino que sigue buscando más y apostando más y arriesgando más. El pecado siempre exige más y entrega menos. Siempre hay una satisfacción temporal que produce autodestrucción y eso tiene que ver con este ejército. Las langostas reciben órdenes muy precisas del verso 4 al verso 6. No deben tocar los árboles, no pueden matar, solo pueden atormentar y únicamente a quienes no tienen el sello de Dios. Y esto demuestra nuevamente que incluso el juicio demoníaco permanece bajo el control absoluto del Señor. Pero surge una pregunta, ¿por qué Dios no permite que maten? Y la respuesta es porque este juicio es un juicio de advertencia, mis hermanos. Las trompetas están advirtiendo. Este juicio no es el juicio final. Las trompetas son advertencias misericordiosas de Dios. Dios le está diciendo al mundo, miren lo que ustedes quieren. Tomen una prueba de lo que va a ser el infierno en la eternidad. Degústenlo. Deleítense en esto.
y dense en cuenta que deberían arrepentirse y volver a mí, está diciendo el Señor. Eso es lo que Él está haciendo. Es un juicio misericordioso. Es un anuncio para que se arrepientan. Hermanos, los que antes de ser creyentes estaban desesperados con todo este mundo espiritual, si saben a lo que me refiero, tuvieron un poco la muestra, yo la tuve en mi experiencia también, un poco la muestra de lo que es todo esto. Y yo creo que fue uno de los factores que el Señor usó para hacerme correr a sus pies, para darme a conocer toda esta realidad que hay detrás, que Dios advierte, que Él anuncia y que incluso permite para que dependamos solamente de Él. El propósito sigue siendo llamar al arrepentimiento. Ahora, los 5 meses probablemente simbolizan precisamente eso, un juicio limitado, temporal, controlado, que no es eterno. Y es interesante que ese es el tiempo de vida que una langosta tiene, de 3 a 5 meses. Entonces, él está tomando esta idea y está diciendo esto va a ser temporal. Ahora, los cristianos podrían sentirse tentados en el primer siglo a envidiar la prosperidad del mundo pagano, a renunciar a su fe, a negar el nombre de Cristo y a tener todas las riquezas, poder y gloria que tiene el mundo. Pero Juan les dice, no los envidien, porque aunque parezcan libres, están siendo esclavizados. Aunque parecen fuertes, están siendo destruidos desde dentro. Aunque parezcan felices, viven bajo el dominio de la destrucción. Y ese pasaje también debería cambiar nuestra manera de mirar al mundo, porque cuando vemos una sociedad donde aumenta la violencia, la inmoralidad, la confusión sexual, la idolatría del dinero, las adicciones y el desprecio por la verdad, y a veces eso nos parece atractivo, seductor, la Biblia nos está enseñando que eso no es así, que una cultura que rechaza persistentemente a Dios comienza a experimentar un juicio espiritual, que Dios los entrega a aquello que ellos mismos han elegido. Y eso no nos lleva a sentir envidia de ellos, sino compasión, porque recordamos que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que solo la gracia soberana de Dios nos rescató del dominio de las tinieblas en el cual todo el mundo se encuentra el día de hoy. Sin embargo, queda todavía algo para analizar en el texto y es el tercer momento de este texto. Apocalipsis 9, del versículo 11 al 12, después de describir aquel ejército aterrador, Juan finalmente presenta a su comandante. Ahora, lo interesante es que los proverbios dicen que las langostas no tienen reyes, pero estas langostas sí tienen rey. Y lo que está haciendo Juan es mostrarnos que no son langostas literales, sino que está hablando de algo más. ¿Y por qué nos quiere presentar el comandante? Porque el carácter de un reino siempre refleja el carácter de quien lo gobierna. Y el nombre de ese rey resume perfectamente toda la escena. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y cómo se traducen esas palabras? El destructor. En hebreo y griego es lo mismo. Hasta este momento, entonces, Juan ha mostrado los efectos del reino de las tinieblas, ahora está revelando su origen. Y el rey del abismo recibe dos nombres, uno en hebreo, uno en griego. ¿Y por qué en ambos? Probablemente porque el mensaje no está dirigido solamente al pueblo judío, sino a la iglesia. Todos deben entender quién gobierna ese reino. Ahora, ¿qué significa Abadón? En el Antiguo Testamento, Abadón aparece asociado repetidamente con la destrucción y el lugar de la muerte. Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job 28:22 dice, el Abadón y la muerte dijeron. Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Y en estos textos, el Abadón no aparece como una persona, sino como la esfera de destrucción. Pero ahora Juan toma ese nombre y lo aplica al rey del abismo. No pretende enseñarnos un nombre secreto de Satanás, sino que lo que pretende enseñarnos Juan es cuál es la naturaleza de Satanás. Y la naturaleza de Satanás es que él destruye. Él es el destructor, ese es su carácter. Él destruye incluso a los que son sus súbditos. Él es cruel, a él no le importa. Él es como ese rey necio
que sabe que va a perder la batalla y envía a todo su ejército a que muera en batalla. No les importa la vida de esas personas. Y aunque las langostas reales no tienen rey, las langostas de Apocalipsis sí, porque estas no son langostas normales, son un ejército organizado bajo una autoridad espiritual. Y eso confirma que estamos enfrente de una representación del reino demoníaco. Así que el pecado tiene un rey y el rey se llama destructor. Y todo lo que gobierna ese rey termina destruido. Destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye conciencias, destruye sociedades. Jesús mismo en Juan 10 no lo resumió, ya lo había dicho. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Está hablando de Satanás. Ese es el mismo reino, es el mismo rey, es el mismo propósito del de Juan 10 y el de Apocalipsis 9. Y aquí parece también un gran contraste que podemos encontrar en el texto. Porque los impíos tienen un rey, hermanos, pero la iglesia también. Los impíos sirven al destructor, los creyentes pertenecen al pastor. Y quiero volver a Apocalipsis 9:4, donde me salté adrede ese detalle que nos hace que esto adquiera mayor fuerza para los cristianos. Porque aunque el reino demoníaco tiene poder, no tiene autoridad absoluta y no puede cruzar los límites establecidos por el Señor. Verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y aquí debemos recordar Apocalipsis 7, porque antes de que comenzaran los juicios, Dios había sellado a su pueblo. Y el sello no significa ausencia de sufrimiento, hermanos, porque los cristianos del primer siglo continuaron siendo perseguidos, muchos fueron encarcelados, muchos murieron, sin embargo, ninguno de ellos fue separado de Cristo. El sello representa pertenencia, protección espiritual, preservación final. Y Juan está tomando una escena conocida de Ezequiel capítulo 9, en donde antes del juicio sobre Jerusalén, Dios ordenó que sus siervos fueran marcados en la frente y solo después comenzó el juicio. Y el principio es el mismo. Dios conoce perfectamente quiénes le pertenecen. Y el juicio jamás cae indiscriminadamente. Y Juan 10, encontramos ese cumplimiento también allí, porque Cristo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El destructor destruye, el buen pastor preserva. Uno esclaviza, otro libera. Uno atormenta, el otro da descanso. Uno conduce a la muerte, el otro conduce a la vida eterna. Esa era una verdad profundamente consoladora para la iglesia perseguida. Ellos podían perder sus bienes, hermanos. Ellos podían perder su libertad, podían incluso perder la vida, pero jamás podían perder a Cristo. Y esa misma esperanza debe sostener la iglesia hoy. Estamos llenos de engaño, la presión cultural aumenta, la verdad es ridiculizada, el pecado es seductor, pero nuestra seguridad nunca ha dependido de nosotros, sino depende de la fidelidad del Rey que nos selló. Él terminará la obra que comenzó. Y Juan concluye diciendo en el verso 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto, que nos está recordando el Antiguo Testamento y esa expresión que tiene que ver con juicio. Y como ya nos habían anunciado, como ya nos había dicho esa águila que pasó por el cielo diciendo, ay de los que moran en la tierra, estas tres últimas toques de trompeta eran peor que las primeras cuatro. Las trompetas entonces son advertencias. No son todavía el juicio definitivo, pero ese toque de la trompeta se va intensificando cada vez más. Y cuando lleguemos a la séptima trompeta, vamos a ver cómo ahí entonces todo llega a su final. No son todavía el juicio definitivo. Dios sigue llamando al arrepentimiento y cada trompeta anuncia que el final se acerca, que el día final se acerca. Pero también
proclama que la puerta de la gracia permanece abierta, porque mientras las trompetas suenen, Cristo sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento y eso convierte este capítulo paradójicamente en un capítulo de misericordia. Dios muestra anticipadamente las consecuencias del pecado para que los hombres huyan del juicio venidero. Apocalipsis entonces nos enseña esto, mis hermanos. Recuerdo, para ir cerrando, una película que alguna vez vi con mi hermano, el más pequeño. Y era una película donde era un hombre que no creía en nada. Era un hombre que no creía en nada. Su esposa muere trágicamente, pero él no cree en el más allá, él no cree en nada de esto. Es un ateo práctico, es una persona que se burla, pero que en su dolor por haber perdido a su esposa, empieza a meterse en todas las religiones del mundo, en todos los rituales posibles para tratar de invocar algo que le pueda decir algo acerca de su esposa y saber si al final hay algo más allá después de la muerte, sin creerlo, pero sacando todo su dolor y quitando todo su sufrimiento, haciendo estas cosas para demostrar al final que nada de eso es verdad. Y la película al final muestra cómo este hombre termina volviéndose loco de empezar a tentar todas estas cosas y empezar a experimentar cosas que para él racionalmente son inexplicables y termina, si mal no recuerdo, porque fue hace muchos, muchos años, quitándose la vida por eso. El punto es que el Señor tiene misericordia hoy y que estas personas que viven todas estas cosas de las que hablan, que ven cosas, que experimentan cosas, deben ver eso no como el poder de las tinieblas, sino deben ver eso como la misericordia de Dios, anunciándoles lo que al final va a ser años y años y toda una eternidad de tormentos en el lago de fuego. Y ya no por un demonio, ni por Satanás, sino junto a ellos, sufriendo por toda la eternidad el castigo del que Dios les estaba advirtiendo que se apartaran. En medio de ese humo, en medio de esas langostas, en medio del destructor aparece un pueblo sellado, un pueblo que pertenece a otro rey. Y mientras el mundo tiene por rey al destructor, la iglesia tiene por rey al cordero que fue inmolado y que ahora reina sobre todas las cosas. Todos nacemos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Todos servíamos por naturaleza al mismo rey que Juan llama el destructor. Pero Cristo descendió al lugar del juicio, cargó sobre sí la ira que nosotros merecíamos y por medio de su muerte y resurrección venció a Satanás, despojó a los principados y potestades y abrió el camino para sacar cautivos a los que estaban en el reino de las tinieblas. Y por eso el llamado de este pasaje no es a especular sobre demonios, ni a vivir atemorizados por el poder del mal, sino es un llamado a examinar a qué reino pertenecemos. Solo hay dos reyes, solo hay dos reinos, solo hay dos destinos. Y quien permanece fuera de Cristo continúa bajo el dominio del destructor, aunque no sea consciente de ello, que espero que lo sea con esta exposición. Pero quien ha confiado en Cristo ha sido sellado, preservado y trasladado al reino del Hijo amado. Y porque Cristo tiene las llaves del Hades y del abismo, puede vivir con plena confianza. Porque ninguna fuerza del reino de las tinieblas podrá arrebatar jamás de sus manos a uno solo de los que el Padre le ha dado. Y eso somos nosotros. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y así concluimos este tiempo.